Buenos días amigos, bienvenidos una vez más aquí a este capítulo de la Biblioteca de la Historia detrás de estas cortinas. Hoy hablaremos de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y para hablar de ello hablaremos de un grupo de los muchos que hubieron en aquella Yugoslavia armados que lucharon contra el nazismo. Hablamos de los Chechen-ins, capitaneados por Dragoljub Milošević, un serbio en el cual se impuso contra la voluntad de que Yugoslavia fuera ocupada por el nazismo y que luchó mano a mano con Tito. Tito fue el comandante o el líder del Partido Comunista que acabó uniéndose a Dragoljub Milošević. Entre ellos hubo una batalla brutal porque uno quería esperar y reservar fuerzas para cuando los alemanes cayeran y el otro quería combatirlos directamente. Y lo explicamos aquí con este vídeo. Hoy, en nuestra máquina de la historia y a través de nuestra peculiar máquina del tiempo, viajamos hasta Serbia, concretamente a un 13 de mayo de 1941 a la población de Ravna Gora. Regresamos ese 13 de mayo de 1941 de la mano del coronel Dragoljub Milošević, quien junto a otros serbios y montegrinos creó el grupo armado llamado los Cheniks, que traducido a nuestro idioma significa compañía militar. Este grupo, capitaneado por el coronel Milošević, eran de los antiguos componentes de una organización guerrillera nacionalista que era conservadora, monárquica y también serbia, claro. Esta organización, recibida con el nombre de Sednici, debía su nombre a causa de un movimiento serbio de oposición al Imperio Otomano del siglo XIX. Todo empezó un 17 de abril de 1941, cuando durante la guerra de la antigua Yugoslavia acabó rindiéndose. Fue entonces cuando Milošević, negándose a la rendición, quiso continuar la guerra por su parte. A Dragoljub Milošević le acompañaban varios soldados y mandos de su tropa del cuartel de Jojov. El 13 de mayo de 1941 alcanzó la meseta de Ravna Gora, después de varias persecuciones, llegando allí y evitando su captura. Pero su huida costó la vida a muchos de sus hombres. Milošević iba acompañado por 7 oficiales y 24 suboficiales. Estos acompañantes, sin embargo, muchos cayeron presas de una emboscada al llegar a su destino, en Učice, el 6 de mayo, y otros lo abandonaron. Milošević empezó a mitigar entre los campesinos y a la misma policía, y estos se hicieron costado a él e incluso financiaron y lo protegieron. Al poco tiempo, muchos de los oficiales que en principio lo habían abandonado se unieron de nuevo a su causa. Milošević jugó al ajedrez con la ocupación alemana, pero su objetivo no era en principio entrar en batalla con ellos, sino expandir su organización para, si hubiera una retirada alemana o una rendición, ocupar él el país y tomar así el absoluto control de él. El gobierno en el exilio, en junio de 1942, deseoso de mejorar su imagen ante los aliados, acabó aliándose con Milošević y su movimiento acabó ascendiéndolo a general, nombrándolo como comandante supremo del ejército yugoslavo. Eso sí, unos meses antes, entrados en enero de 1942, Milošević fue nombrado ministro de Defensa del gobierno en el exilio. Sus tropas cambiaron de nombre y adoptaron el de Patriotas de Yugoslavia hasta el final de la guerra. Milošević, en agosto de 1942, trató de contactar con el gobierno yugoslavo en el exilio a través de un mensajero que fue enviado hasta Estambul y acabó por comunicar al gobierno exiliado los planos de Milošević y la creación de un peculiar ejército. Ya en septiembre consiguió también mantener los primeros contactos por radio con las tropas y mandos británicos. El gobierno del general Dušan Šimović en el exilio aprobó la estrategia militar pasiva de Milošević. Esta tarea era como había planeado el mismo Milošević, era esperar la retirada alemana para asegurar tomar el poder
y mientras esto sucedía, reclutar efectivos y evitar ser descubierto por los alemanes para evitar sus represalias. Pero para conseguir esto, Mihailovich tenía que liberar y ampliar sus dominios a varias guerrillas y confiar en sus caudillos. Esta decisión fue tan rara que muchos de estas milicias acabaron en el más absoluto caos, y algunas de ellas empezó a pasarse al bando alemán colaborando con él. La impotencia del mismo Mihailovich de no poder controlar todas las bandas armadas unidas a su movimiento fue inconstante, que acabó mermando su ejército revolucionario. A finales de 1941, las diversas guerrillas se dividieron en tres grandes grupos: los checheniks favorables a Mihailovich, los checheniks favorables al gobierno títere del general Milan Nedić y los partisanos bajo el control del Partido Comunista. Los aliados, al ver esto y al tener la urgencia de necesitar éxitos en sus misiones, presentaron contra todo pronóstico a Mihailovich como el máximo dirigente de una resistencia yugoslava unida. Curiosa decisión, sabiendo que Yugoslavia Unida había dejado de existir tras la ocupación alemana en el otoño de 1942 y que la guerra civil entre varios grupos se hacía cada vez más sanguinaria e intensa. Tras la invasión de la antigua Unión Soviética por Alemania el 22 de junio de 1941, el Partido Comunista de Yugoslavia se sublevó contra los alemanes, siguiendo el llamamiento de la Comintern. Comintern es la abreviatura en inglés de Communist International, que traducido es Internacional Comunista. La Comintern o Internacional Comunista fue fundada en Moscú en marzo de 1919 por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, conocida como bolchevique. Una vez ya instalados en territorio serbio, los partisanos comunistas y los checheniks de Mihailovich colaboraron juntos en un buen principio. Pero las discrepancias sobre Mihailovich, que insistía en esperar pasivamente y facilitar la entrada de los aliados en Yugoslavia, no convencía al resto. Esta enorme franja de división hizo que algunas unidades de los checheniks se aliaran con los comunistas y otras empezaran a enfrentarse con las fuerzas alemanas. La revuelta de los comunistas fue inevitable, y todo a pesar de los intensos intentos de Mihailovich de frenar las acciones de los comunistas atacando y provocando a las fuerzas nazis, acabaron fracasando. Tito, quien comandaba a los comunistas, estaba decidido a atacar directamente al centro neurálgico de la Alemania nazi, para liberar así el frente soviético. Por este motivo, muchas facciones de los checheniks se unieron a los comunistas para hacer efectiva la iniciativa de Tito. Recordaremos que Tito fue un mariscal y político militar comunista, además de ser el jefe de Estado de la antigua Yugoslavia, cargo que ocupó desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de su muerte a los 87 años. El verano de 1941 se culminaron varios sabotajes contra tropas alemanas por parte de los partisanos y algunas fracciones de los checheniks que acabaron también por unirse a ellos. Esto hizo que al verse minoría y a regañadientes, Mihailovich se ofreció a colaborar. Estos hechos también hicieron que el contraataque alemán fuera inevitable. El 19 de septiembre, Tito y Mihailovich se reunieron juntos por primera vez. Este encuentro, en principio cordial, acabó en disputa y negándose mutuamente la colaboración por las discrepancias irreconciliables entre los dos bandos. Después de varias disputas entre partisanos y checheniks, entre ellas la ocupación de fábricas de armamento y otras zonas estratégicas, el 20 de noviembre los partisanos y checheniks acabaron firmando una tregua a causa de los fuertes ataques de ambos por parte de los alemanes. Ya llegados al 25 de septiembre de 1943, las victorias aliadas en el Mediterráneo hicieron que restaran importancia a los revolucionarios yugoslavos. Esto hizo que las tropas aliadas dejaron de responsable al general de brigada C.D. Armstrong, que conjuntamente con Mihailovich entrelazó las unidades de los checheniks y los partisanos. Armstrong, a nombre de los aliados, tenía instrucciones claras de evitar los choques entre Tito y Mihailovich. Pero las constantes negativas de Mihailovich a romper con los comandantes colaboracionistas en Montenegro y Dalmacia y su renuncia a atacar a los alemanes, sumado al poco entendimiento con los partisanos, más el apoyo al gobierno de Nedić, hizo que los aliados, por orden de los británicos, decidieran
que era necesario su relevo, diciendo que era incapaz de liderar una resistencia unificada. Estas presiones y grandes divisiones internas hicieron que Milailovich cediera y dejara su puesto a Tito. Esto hizo que una vez acabada la guerra en noviembre de 1945, el Frente Republicano Popular de Tito, liderados por el Partido Comunista de Yugoslavia, ganaran las elecciones con una inmensa mayoría. Eso sí, el antiguo gobierno monárquico no dejó de acusarlo, argumentando que la votación había sido todo un fraude y que se manipularon todos los votos. Pero Tito, evidentemente con el respaldo popular, llegó a ser presidente y fue conocido como el liberador de Yugoslavia. Como hemos dicho antes, Tito fue un mariscal y político militar comunista, además de ser el jefe de Estado de la antigua Yugoslavia, cargo que ocupó desde el final de esta Segunda Guerra Mundial hasta el día de su muerte a los 87 años. Y bien, amigos, y hasta aquí un nuevo capítulo de esa historia que han podido ustedes ver y escuchar aquí en nuestra querida Biblioteca de la Historia en Curiositats TV, donde llevamos la historia de la humanidad como siempre con la máxima humildad a través de las tablets, teléfonos y móviles hasta el mismo sillón de vuestras casas. Pues ya lo ven ustedes, hemos regresado al 13 de mayo de 1941, de la mano del coronel Dragoljub Milanović, quien, junto con otros serbios y montenegrinos, creó a los Chetniks, unos Chetniks que luego lucharon con Tito mano a mano, que era el líder de la resistencia soviética del Partido Comunista, y que era un famoso mariscal y político militar comunista, como hemos dicho, que fue y llegó a ser el jefe de Estado de la antigua Yugoslavia después de la final de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo ese cargo hasta el día de su muerte. Un Tito que juntamente de Milanović, pero ¿qué pasó? Que las discrepancias entre Tito y Milanović, uno que decía que había que atacar a los alemanes y atacarlos con fuerza para liberar así el país, Milanović era contrario de esperar a que estos alemanes se marcharan o fueran derrotados por los aliados. Y esto hizo que los Chetniks se dividieran en dos grupos, los que eran favorables a Milanović y los Chetniks favorables al gobierno títere del general Milán, mientras los partisanos, que estaban bajo el control de Tito, eran partidarios de la lucha armada. Esto hizo que hubo una gran división, que los aliados enviaran aquí a Armstrong, en el cual dio primer momento en el poder a Milanović, pero después los aliados, a raíz de los británicos, hicieron que éste dimitiera y diera el poder a Tito. Hasta luego, amigos.